Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a leer en el versículo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 21. En el versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Pedro le dio y dijo: Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Oremos. Dios bueno, Padre, te damos gracias por la bendición de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, el milagro de poder tener una copia de tu palabra y poder leerla y poder meditar en ella. Señor, que tu nombre sea glorificado en tu palabra, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Padre, hable a nuestros corazones. Danos entendimiento, danos, Señor, oídos para oír, un corazón para recibir tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, y decimos que te amamos con todo el corazón. En tu nombre, que es sobre todo nombre, oramos. Amén. En el contexto de este pasaje tenemos la aparición de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. En el capítulo 20, el capítulo 21, vemos que Jesús se le aparece a sus discípulos. En dos ocasiones se le aparece en el capítulo 20, mostrándole su cuerpo, mostrándole sus manos que fueron traspasadas por los clavos, su costado que fue traspasado por la lanza, para asegurarles, para afirmarles que Él había resucitado de los muertos. Como saben, Tomás dudó de esto. Su palabra dice que 8 días después Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos y le afirma a Tomás que Él había resucitado de los muertos.
Le dice: Tomás, pon tu mano en mis heridas. Y Tomás cree en Dios. Jesús le afirma a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Después Juan hace una interjección y dice al final del capítulo 20 y antes de comenzar el capítulo 21, él escribe el propósito de este libro, el propósito de este evangelio. En los versículos 30 y 31 él escribe: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan está diciendo: escribí este evangelio para que conozcan quién es Jesús. Escribí este evangelio para que conozcan lo que Él ha hecho por ustedes. Necesitan saber que Él, Jesús, es Dios encarnado, el Verbo que hizo todas las cosas, el Verbo que ha estado eternamente con el Padre. A ese Jesús quiero que ustedes conozcan. Ese verbo que se hizo carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nosotros sabemos que Jesús es Dios encarnado. Ha venido a revelarnos al Padre. Y también vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados. Juan también dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, hermanos, vino a dar su vida en rescate por la nuestra, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él. Entonces Juan dice que la vida eterna es para todos aquellos que creen que Jesús es Dios, y los que se arrepienten y aceptan el pago de Jesús por sus pecados. Si creen esto, dice Juan, tienen vida eterna, y es de ustedes, y están seguros en Él. Y este es el propósito del evangelio de Juan. Si creen esto, tendrán vida eterna. Ahora, en el capítulo 21, Jesús se le vuelve a aparecer por tercera vez a sus discípulos, para mostrarle, para recordarles que Él cuida de ellos. Y después termina el evangelio con el encuentro de Pedro. Y Jesús dice: un verdadero discípulo mío me va a seguir. Uno que cree en mí y sabe quién soy, me va a seguir. Y así termina el libro, que solo un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesús le va a seguir. Ese es el énfasis. Y ese es el énfasis para nosotros en esta mañana, hermanos, que un verdadero discípulo de Jesús le va a seguir. Hay muchos ahora que creen que Jesús es Dios. Hay muchos ahora que creen que Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados, pero no son discípulos de Jesús. Sus vidas están lejos. Lo que dicen contradice lo que la palabra de Dios enseña. Y Jesús nos está diciendo que un verdadero creyente y un verdadero discípulo de Él le va a seguir. Así va a terminar el Señor recordándonos eso, que todos los que somos creyentes y discípulos de Jesús vamos a seguirle y vamos a amarle por sobre todas las cosas. Y esa es mi oración en esta mañana, hermanos. Es mi oración que nosotros, cada uno de nosotros, podamos examinar nuestras vidas y podamos preguntarnos: si soy creyente de Cristo Jesús, ¿estoy yo siguiéndole como un verdadero discípulo? En este pasaje hay 4 condiciones que identifican a un verdadero creyente y discípulo de Jesús. Hay 4 condiciones, características que identifican a un verdadero creyente y discípulo de Jesús. Una es que un verdadero creyente y discípulo de Jesús le va a amar por sobre todas las cosas.
Un verdadero creyente y discípulo de Jesús le va a amar por sobre todas las cosas. Y mire lo que dice en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y 3 veces Jesús le va a preguntar a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. En el contexto de Pedro, nosotros sabemos que 3 veces Pedro niega haber conocido a Jesús. Jesús viene ahora y trae a Pedro y lo confronta con amor, y lo trae al principio, porque Pedro fue escogido para guiar a los apóstoles, para guiar a la iglesia de Cristo. Entonces debía de ser un ejemplo, y por eso que Jesús confronta y lo hace con amor a Pedro, preguntándole: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Podemos preguntarnos nosotros: ¿a qué se refirió Jesús cuando le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pudo haberse referido a los peces que habían pescado esa noche, ya que Pedro había vuelto al trabajo que él tenía antes que Jesús lo llamara a ser discípulo. Como ustedes saben, Pedro era antes que Jesús lo llamara a ser sus discípulos, él era pescador con su hermano Andrés. Esa era su profesión. Y Pedro había vuelto a su profesión, había vuelto a ese trabajo, había vuelto a lo que él se dedicaba. Entonces posiblemente se refiera: ¿me amas más que esto?, a los peces que Pedro había pescado esa noche. Pedro, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que el trabajo al que has regresado? O pudo haberse referido también: ¿me amas más que estos hombres, estos otros discípulos que están contigo, que son tu compañía, que han estado contigo ahí trabajando y pescando, y ahora han vuelto todos a hacer lo mismo? ¿Me amas más que a tus compañías? ¿Me amas más que estos? ¿Soy yo tu primer amor, o es tu trabajo, tu vocación, tu primer amor? Lo que Jesús está enseñando es que los que son verdaderamente creyentes de Jesús le van a amar por sobre todas las cosas, hermanos. Este es un requisito que Jesús pone, y no hay otra opción. No hay otra opción. Si queremos amar y queremos seguir a Cristo, no hay otra opción. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 10. Jesús le enseña a sus discípulos, y Jesús nos enseña también a nosotros, que un verdadero discípulo de Jesús le va a seguir por sobre todas las cosas. El hermano Miguel leyó esta porción, este pasaje al principio, y quiero traer su atención al versículo 37. Al versículo 37. Y dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, en este pasaje, lo que Jesús está diciendo es que no puede haber una competición entre el amor por Jesús y el amor por otros. No es una competición que amo más a Jesús y amo más a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Jesús está diciendo: no hay competición, yo tengo que ser amor absoluto. El amor por mí debe de sobrepasar todas las cosas. Aún el amor por el padre, por la madre, por la esposa, por los hijos. El amor hacia mí debe sobrepasar todas las cosas. Es amor absoluto, y eso es lo que Él demanda. Yo tengo que ser amor total,
Un verdadero creyente va a amar a Jesús por sobre todas las cosas. No puede haber nadie que amemos más que a Jesús, hermanos. No puede haber nadie que amemos más que a Jesús. Y todo nuestro amor debe de ser total, por encima de todas las cosas. Lucas, cuando explica este pasaje, lo pone en otras palabras. Y hoy escuche lo que Lucas dice en el capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No está diciendo, este pasaje no está diciendo que literalmente debemos de aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa. Lo que está diciendo es que no puede haber competición, que debemos amar a Jesús por sobre todas las cosas y nadie puede tomar ese lugar que a Él le pertenece. Y si en nuestras vidas, hermanos, hay algo más importante, si hay algo que amamos más que a Jesús, entonces hay un problema. Hay un problema. Y debemos de nosotros examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Porque es a través de su palabra que Dios nos habla a nosotros. Es a través de su palabra que nosotros somos confrontados. De la misma manera que Él confrontó a Pedro con amor. ¿Me amas más que estos? Quiero que vayan conmigo ahí mismo al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18. En esta ocasión se le presenta un hombre a Jesús cuestionándolo, le hace una pregunta. Dice la palabra que es un hombre que tiene muchas riquezas, un joven rico. Y en Lucas capítulo 18, versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo guardo desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta algo, aún te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Jesús no dijo que era imposible. Él dijo que difícilmente va a ser para un rico entrar en los reinos del cielo. Hermanos, el dinero y las posesiones materiales pueden convertirse en nuestro afecto, pueden tomar nuestro corazón y pueden volverse nuestros amos. Jesús tocó el corazón de este hombre y Jesús le dio donde más le dolía, donde su corazón estaba. Porque ahí donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro también. Y Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso que Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende tus cosas y dalo a los pobres, ven y sígueme. Cuando dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús le dice: no es cierto. No ha guardado todo esto desde juventud, porque tú tienes a un Dios que tú amas y adoras, y ese Dios no soy yo. Ese Dios son tus cosas, es tu posición, tus posesiones, es tu dinero, ese es tu Dios. Entonces no digas que has guardado todas las cosas porque no lo has hecho. Es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Véndelas y dalo a los pobres y sígueme. Entonces tendrás vida eterna y tendrás tesoro en los cielos.
Jesús dice, no pueden ser mis discípulos si aman el dinero, si aman sus posesiones. Ustedes no pueden ser mis discípulos si eso es lo que tiene sus corazones. Hermanos, y sabemos que el dinero no es malo. El dinero es el amor al dinero el problema. El dinero es un recurso que puede ayudar tremendamente. Pero cuando eso se vuelve nuestro amo, ese es el problema. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y Él está enseñando que si las posesiones materiales y el dinero, y ahora es lo que el mundo está buscando. En Estados Unidos es un país que promueve mucho el materialismo y la gente está buscando ser reconocida y posiciones y posiciones materiales y dinero. Hermanos, ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Un mundo que no conoce a Dios, está completamente lejos de Dios. Y nuestro corazón y nuestra devoción y nuestra adoración no es para Dios, porque Dios no está ahí. Por eso que Jesús viene y Él dice, un verdadero creyente y discípulo mío, Él me va a amar por sobre todas las cosas. Y esa es una de las características de una marca de un verdadero creyente y discípulo de Jesús. Volvamos a Juan, capítulo 21. Jesús habla a Pedro e identifica una segunda condición. Y Él dice, un verdadero creyente y discípulo de Jesús va a amar mi iglesia. Un verdadero creyente y discípulo de Jesús va a amar a mi iglesia. Miren en el versículo 15. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Versículo 17. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús le está diciendo a Pedro, hermanos, y nos está diciendo a nosotros: Pedro, si me amas, tú vas a demostrar tu amor por mí, amando y cuidando a mi iglesia también. Tú vas a demostrar tu amor por mí, amando y cuidando a mi iglesia. Hermanos, una de las maneras que nosotros mostramos que amamos a Jesús es amando y cuidando a la iglesia que Él compró con su sangre, con su preciosa sangre. El apóstol Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros, y no solamente por vosotros, pero por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Ustedes conocen este pasaje, cómo el marido debe de amar a su esposa. Y hace esa comparación. Y la comparación que hace es cómo Jesús amó a la iglesia. Hermanos, un verdadero creyente y discípulo de Jesús va a amar a la iglesia de Cristo. Y Efesios capítulo 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ¿por qué debemos de amar nosotros a la iglesia? Porque Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. No es porque es fácil amarnos, no es porque somos tan bonitos que Jesús nos amó. No, hermanos, no somos perfectos.
No hay una iglesia perfecta. Y por eso fue que Jesús vino a dar su vida por la iglesia. Derramó su preciosa sangre. Entonces, ¿por qué debemos nosotros amar a la iglesia de Cristo? Porque Él la amó y se entregó a sí mismo por ella. Pedro escribe en Primera de Pedro que es una piedra preciosa, la iglesia para Cristo. Es la niña de sus ojos. Hermanos, cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Cuánto no debemos de cuidarnos y amarnos, hermanos? Amar, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo por medio de su sangre y estamos unidos los unos a los otros también. Es el cuerpo de Cristo. El amor debe de ser la característica distinta de un verdadero discípulo. El amor debe de ser la característica distintiva de un verdadero discípulo. Mire lo que dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amor los unos por los otros. Hermanos, la iglesia no es perfecta. Estamos cada uno que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y esa fe salvadora, su palabra dice que su espíritu mora en nosotros. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios mora en nosotros y estamos en un proceso de santificación. Esa perfección no la vamos a alcanzar hasta que estemos con Cristo, ya sea que Cristo nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia, como acabamos de leer. Entonces la iglesia va a ser perfecta. Pero en este lado de la eternidad, hermanos, no hay iglesia perfecta. Pero eso no es excusa para no amar a la iglesia de Cristo. Es triste ver iglesias donde hay contiendas. Es triste cuando en la iglesia ahora no hay distinción entre el mundo y la iglesia. Hermanos en discordia, hermanos criticando a otros. Hermano, eso es algo que no debe de existir en la iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, nosotros debemos de amarnos para que el mundo pueda ver y glorifique a Dios. Un verdadero creyente y discípulo de Jesús va a amar a Dios por sobre todas las cosas y va a amar a su iglesia también. Quiero compartir con ustedes, esto lo escribió Charles Spurgeon, no lo escribí yo. Él escribe "The dearest place on earth", el lugar más querido en la tierra, y lo traduje y espero que no pierda el mensaje que quiero enseñar. Pero Charles Spurgeon escribió esto: entrégate a la iglesia. Ustedes que son miembros de la iglesia no la han encontrado perfecta, y espero que se sientan casi contentos de no haberlo hecho. Si nunca me hubiera unido a una iglesia hasta encontrar una perfecta, nunca me hubiera unido a una. Y en el momento que me hubiera unido a ella, si la hubiera encontrado, la hubiera arruinado, ya que no habría sido una iglesia perfecta después de que me hubiera convertido en un miembro de ella. Aún así, imperfecta como es el lugar más querido en la tierra para nosotros. Todos los que se han entregado primero al Señor deben, tan pronto como sea posible, también entregarse al cuerpo del Señor. Como ya he dicho, la iglesia es defectuosa, pero esa no es una excusa para que no se una a ella si usted es del Señor. Tampoco necesita que sus propias faltas lo retengan, ya que la iglesia no es una institución para las personas perfectas, sino un santuario para los pecadores salvados por la gracia, quienes aunque son salvos, siguen siendo pecadores y necesitan de la ayuda que puedan obtener de los hermanos, del cuerpo de Cristo.
de los creyentes. La iglesia es la guardería para los niños débiles de Dios, donde se nutren y se fortalecen. Es el redil de las ovejas de Cristo, el lugar de la familia de Cristo. Hermanos, Cristo amó a la iglesia, que se entregó su vida por ella. Y un verdadero discípulo de Cristo también va a amar a la iglesia al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella. Y eso nos lleva a otra característica de un verdadero discípulo, y esa es que un verdadero creyente y discípulo de Jesús está dispuesto a dar su vida por Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús está dispuesto a dar su vida por Jesús. Volvamos a Juan capítulo 21, versículo 18. Mire, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, no estoy hablando cuando ya entres a la vejez y ya no puedas ni caminar y necesites ayuda para vestirte y que alguien te lleve de la mano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que va más allá de tu entendimiento. De eso es lo que estoy hablando, Pedro. Y por eso Jesús le dijo, de cierto, cuando nosotros vemos en las Escrituras, de cierto, es para poner atención, porque algo sumamente importante viene. Algo sumamente importante viene. Jesús dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Pedro, yo te he escogido para ser mi discípulo y tengo un plan. No es el plan que tú tienes para tu vida. Yo tengo un plan para tu vida, y esa es que tú vas a morir por mi causa. Por mi causa. Y tu muerte va a glorificar a Dios. Tu muerte va a glorificar a Dios. Eso es lo que Jesús le está enseñando a Pedro, y nos enseña también a nosotros que un verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto a dar su vida por Él. Ayer estaba hablando con Obed acerca de enlistarse en el ejército y todo eso, y conozco gente que lo ha hecho. Cuando alguien se enlista en el ejército, está su firma, que esa persona está dispuesta a dar su vida por ese país. Por ese país. Páselo, se dé la ocasión o no se dé la ocasión. Quizás el plan, hermanos, quizás el plan para nosotros no sea como el de Pedro, que Pedro, yo te he escogido y tú vas a morir por mi causa. Jesús le dijo, tú vas a morir y tu muerte va a glorificar a Dios. Quizás ese no sea para nosotros, pero lo que Jesús está enseñando, que un verdadero discípulo y creyente de Jesús es como ese soldado que se enlista y su firma y su nombre está en esa lista, que está dispuesto a dar su vida por ese país. Eso es lo que Jesús está diciendo de nosotros, sus discípulos. Un verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto a dar su vida por Jesús. Lucas 9, 23, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La vida de Pedro fue transformada, hermanos, y Pedro vivió para el servicio de Dios. Todo su amor y devoción fue absoluta, fue total para Jesús. El apóstol Pedro es un gran ejemplo de un verdadero discípulo de Jesús. Pedro escribió que el sufrimiento y la muerte por el Señor trae gloria y alabanza a Dios. Esto es lo que el mundo no quiere escuchar, hermanos. Sufrimiento
por causa de Jesús. Yo sufrir por causa de Jesús, yo no quiero sufrir. Pero si vemos los apóstoles y vemos en las escrituras, y la vida del apóstol Pablo fue un hombre que sufrió persecución al punto de estar casi muerto por causa de Jesús. Hermanos, un verdadero discípulo de Jesús va a estar dispuesto a dar su vida por Jesús. La tradición eclesiástica confirma que Pedro sufrió martirio bajo Nerón y fue crucificado de cabeza. Fue crucificado de cabeza porque rehusó ser crucificado como su Señor. Hermanos, quizás la voluntad de Dios no sea esa, pero siempre que un cristiano siga a Cristo, siempre que un cristiano siga a Cristo, debe estar preparado para sufrir y para morir. Para sufrir y para morir. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nosotros con convicción podamos decir eso. Para mí el vivir es Cristo. Si yo muero por causa de Cristo, no me importa, porque yo voy a estar con Él por toda la eternidad. La esperanza viva de un creyente de Jesús es esa, de que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, estamos dejando un año más. 2019 está a las puertas. 2019 se puede ir rapidísimo. No sabemos qué es lo que va a pasar en el 2019. Pero pase lo que pase, nosotros sabemos de que Dios está en control. Ya sea enfermedades, tragedia, pase lo que pase, Dios está en control. Y si viene persecución, yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por Cristo. Yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por Cristo. Hay muchos cristianos alrededor del mundo, hermano, que despiertan cada mañana, despiertan con la posibilidad de enfrentar muerte por causa de su fe. Quizás no pase aquí en la República Dominicana, mucho menos en Estados Unidos, pero hay cristianos, hermanos, alrededor del mundo que cada mañana despiertan. Posiblemente voy a morir este día por causa de mi fe, por causa de mi Señor. Que el Señor nos ayude para que de igual manera que los apóstoles estemos dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesús. El pasaje concluye diciendo: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay muchos y hay también otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Un verdadero creyente y discípulo de Jesús le va a seguir incondicionalmente. Un verdadero creyente y discípulo de Jesús le va a seguir incondicionalmente. Cuando Jesús llama, Él lo hace de una manera individual. Un día, su palabra dice, un día todos vamos a estar frente a Dios y vamos a darle cuentas a Dios de nuestra vida, de lo que hicimos con su Hijo amado, Jesucristo. Yo no voy a estar con mi esposa y mi familia, yo voy a estar con Dios y yo le voy a dar cuentas a Dios. Un verdadero creyente y discípulo de Jesús le va a seguir incondicionalmente. Nosotros a veces caemos en eso de que si este no lo hace, no lo hago. ¿Tú vas a ir al campamento? Sí. ¿Y tú vas a ir? Si tú vas, yo voy. ¿Te vas a bautizar? ¿Tú te vas a bautizar? Si tú te bautizas, yo me bautizo. ¿Tú vas a hacer esto? ¿Tú lo vas a hacer eso?
Si tú lo haces, yo lo hago. Hermanos, pase lo que pase, pase lo que pase, un verdadero creyente y discípulo de Jesús le va a seguir, no importando qué va a pasar con los demás. Gloria a Dios, cuando veamos a nuestras familias en el cielo, cuando veamos a las personas que le compartimos el evangelio y Dios en su gracia los salvó. Pero hermanos, el camino es individual. El camino es individual. Aunque mi padre y mi madre me dejare, Dios jamás me va a dejar. Y yo voy a seguirle y voy a servirle incondicionalmente. Voy a dar mi vida para la iglesia incondicionalmente. Que si estos hermanos y estas hermanas no quieren servir en este ministerio, entonces no lo hago. No, hermanos. Un verdadero creyente y discípulo de Jesús va a amar a Jesús, va a servirle y va a seguirle incondicionalmente. Quiero que oremos, hermanos. Oh Padre, Señor, te amamos, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Señor, yo te ruego, Dios, yo te ruego, Padre Celestial, de que trabajes en el corazón de cada uno de los que estamos presentes en este lugar, Padre. Señor, tú llamas individualmente, Dios. Quien quiera que sea que tú estés llamando en este momento, Dios, por favor, yo te ruego, Señor, que salves, Señor, esas almas. Este es el día de salvación, Señor. Este es el día de salvación. No permitas, Dios, que vuelvan a sus casas de igual manera que llegaron, Padre. Señor, obra, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu trabaje, Señor, en sus corazones y que puedan reconocer, Señor, de que tú eres el único y suficiente Salvador, el único que puede perdonar pecados, el único que puede dar vida eterna. Eres tú, Señor Jesús, y poder reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Como hijos tuyos, Dios, trabaja en nuestros corazones para verdaderamente, Señor, para verdaderamente amarte sobre todas las cosas, Padre. De tener, Señor, el mundo como basura, de dar todo, Señor, para poder conocerte más y más a ti. Que podamos, Señor, tener ese valor, Padre Celestial, esas fuerzas para verdaderamente decir: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor Jesús. Yo quiero amarte, Señor, por sobre todas las cosas, Dios. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por quien tú eres, el único y verdadero Dios. Y gracias, Señor, por lo que has hecho por mí a través de tu Hijo Jesucristo. Me has dado una salvación y una esperanza viva, y anhelo ese día, Señor, cuando esté contigo por toda la eternidad, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido en el 2018, Señor. Y oramos que todo lo que pase en el 2019, Dios, que podamos aferrarnos más y más a ti. Decir: he dejado el mundo y he seguido a Cristo Jesús. Te amamos. Que tu nombre sea glorificado siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, Rey de Reyes, oramos. Amén.